A continuación nos va a hacer el honor de hablar el doctor Manuel Martí, miembro titular de la Academia de Medicina y profesor emérito de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Elena por esta invitación que me permite estar aquí con ustedes para conversar de un tema que realmente es trascendente, como por otra parte dice el título. El comienzo de la vida y su desarrollo intrauterino han sido siempre un tema con hondas raíces en la ética desde el inicio del pensamiento filosófico, biológico y religioso. En este momento de los conocimientos es universalmente aceptado que la vida humana comienza en el mismo momento de la concepción, con la formación de un ser único e irrepetible en todas sus potencialidades, como nos ha evidenciado la doctora Paso. De todas formas, el enfoque de este embrión y de su vida pueden tener diversas concepciones según la ideología del observador. Estas concepciones se pueden simplificar en aceptar o no su trascendencia. Desde el punto de vista religioso, se acepta la sacralidad de la vida humana, lo que conlleva su naturaleza trascendente. Sagrado significa inscrito en el orden divino de la naturaleza, por lo cual un individuo es respetable, es intocable de manera absoluta. Los médicos en general tenemos una buena concepción de estos hechos. El trascender significa que el ser humano no está limitado a su vida biológica como los otros seres de la creación, sean vegetales o animales. La trascendencia es la búsqueda de sentido. El ser humano tiene una vocación de infinito que para el cristianismo se traduce en la resurrección de Jesús y en su promesa de la vida eterna. El concepto de trascendencia trae involucrados los otros valores intrínsecos del ser humano, que son la libertad y el respeto por la vida. Los médicos cristianos prometen defender y proteger la vida humana desde la concepción hasta la terminación natural, creyendo que la vida humana es transmitida por los padres, es creada por Dios y tiene un destino eterno que pertenece a Él. Esto significa que desde el instante preciso de su inicio con la fecundación, el embrión debe ser considerado como un ser humano y que existe una obligación de respeto, tanto por parte de sus padres como de la sociedad en general. El pensamiento cristiano acepta la sacralidad de la vida por ser el hombre una imagen y semejanza con Dios. Y esa sacralidad de la vida no es solamente para los cristianos, sino para toda la creación humana, por supuesto. Para el derecho, la vida es un bien intrínseco de la persona y un valor fundamental, en tanto que para el laicismo, de pensamiento no religioso, el ser humano es inviolable, pero la vida no es un valor absoluto o irrestricto, ni la muerte un absoluto mal. En este sentido, para el pensamiento no religioso actual, a la vida no le corresponde el criterio de sacralidad y por lo tanto el ser humano puede no ser considerado como un fin en sí mismo. Esta es la concepción materialista de la humanidad. El ser humano vale como cualquier ser vivo, carece de cualidades diferenciales esenciales con los otros seres y vive inmerso en un medio ambiente que es considerado como un medio de cultivo. El concepto de ecología, desde este punto de vista materialista, que es el que predomina en la actualidad, es el de mantener un equilibrio
entre la materia, la energía y el clima para sostener la vida. También un equilibrio inestable. Para el criterio de trascendencia, el hombre fue creado después de la naturaleza, a imagen y semejanza de Dios. Dios se involucró a sí mismo en su creación, con sus propias manos, modelando la arcilla y con su soplo para infundirle la vida. El hombre es, además, como ser superior y único, el encargado de mantener la creación que creó Dios en su entorno. El mundo no es un caldo de cultivo, sino la manifestación de la voluntad de Dios que debe ser salvaguardada por la preocupación y la ocupación del hombre. El ejemplo más claro de este concepto es el de San Francisco de Asís, con su amor por todos los seres de la creación que son la materialización del amor de Dios. El mundo actual, en cambio, se ha quedado congelado con el criterio materialista del medio ambiente y del hombre como un elemento más en ese entorno de seres vivos e inanimados que lo rodean. Hay mucha más preocupación por el mantenimiento de vegetales y de animales, como por ejemplo los que están en riesgo de extinción, que por la preservación de la vida humana. El riesgo que conlleva este concepto materialista, que pueda considerarse al embrión como un ente cosificado, como un objeto que puede ser manipulado y hasta comercializado. La American Society for Reproductive Medicine señala que la venta de embriones es éticamente inaceptable, pero que la donación de embriones con el consentimiento de los padres es aceptable siempre que se garantice el no provecho económico, que sean para uso personal y que pertenezcan a una pareja constituida, hecho prácticamente imposible de que ocurra, especialmente desde el punto de vista de la fase económica. Es decir, que la donación de embriones constituye un componente establecido, si bien limitado, de la actual reproducción asistida. Existe además, en gran escala, la fuente de comercialización de gametos con una orientación hacia la venta de embriones. Todos estos hechos, independientemente de los problemas legales de filiación, ponen en evidencia una conducta mercantilista más allá de cualquier materialismo. El otro riesgo de la falta de trascendencia se orienta hacia la manipulación del embrión, actividad esta permitida por el Código Civil que no define el intervalo entre la fecundación y la implantación en el útero. Estas realidades están en consonancia con el relativismo del mundo actual. La vida, para esta concepción, no puede ostentar un valor absoluto. Pareciera que lo único legítimo es la satisfacción completa de los deseos con una ausencia total de cualquier concepto metafísico. Y este es quizás uno de los hechos más importantes, la ausencia de los criterios metafísicos en la sociedad actual. Esto es, sin duda, un resultado del postmodernismo. Es decir, no existe nada más que lo material. Y en esto yo pienso que tiene que ver también el olvido de los criterios cristianos, porque tanto el islamismo como el judaísmo tienen muy poca sustancia de metafísica. El islamismo tiene el paraíso para los que hacen la guerra santa, y el paraíso es un harem, digamos, esa es la idea. En tanto que el judaísmo tiene muy poca idea sobre la vida después de la muerte. Y da la casualidad que Comte, que Marx, que Einstein y que Freud, que son realmente maestros del materialismo, tienen un origen judío. Es decir, hay mucho más materialismo y poca trascendencia en estas religiones contrariamente a la cristiana. Pero el hombre está destinado a diferenciar el bien del mal.
Este criterio está impreso en la mente occidental ya desde el libro del Génesis. El hombre se transforma en hombre real cuando llega al conocimiento del bien y del mal. Este es su pasaporte al mundo que lo recibirá con el dolor y el trabajo. Muchas veces pensamos que la entrada en el mundo del hombre es con el dolor, el parirás con dolor como la vaca y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero hay una otra cosa antes, que es el árbol del bien y del mal. Es decir, el conocimiento del mal es el último término. Eso es lo que hace que el hombre tenga ahora ya no una esencia, sino una existencia. Y esa existencia va a ser siempre la elección entre el bien y el mal, con las otras características del dolor y del trabajo. Pero básicamente la esencia del hombre es esa circunstancia existencial de tener que elegir siempre entre el bien y el mal. Y es lo que hacemos nosotros permanentemente. Desde el momento que nos levantamos y nos lavamos los dientes o elegimos un traje. No es solamente esa elección, siempre estamos eligiendo entre el bien y el mal. Y especialmente para los médicos, siempre estamos eligiendo entre la vida y la muerte. El bien es la vida y el mal es la muerte. Y siempre eso es lo que crea las crisis existenciales, el saber que estamos frente a la muerte, además, de todas formas. Platón, hace 25 siglos, estaba convencido de que en lo profundo del corazón de todo ser humano existe un punto de referencia ético, fijo, independientemente de su cultura y su tradición. Con palabras similares, la encíclica Gaudium et Spes, que no es una pareja de tenis, sino algo que significa alegría y esperanza, colofón del Concilio Vaticano II y rubricada por Pablo VI, señala que desde el fondo de su corazón el hombre recibe en su conciencia el concepto de lo que está bien y de lo que está mal. La idea de la dignidad humana ya está en Séneca, quien admite sin distingos que todos los hombres la poseemos, ya que todos somos personas. Les aviso que la definición de dignidad es un hecho difícil. Hoy vamos a tener el privilegio de escucharlo también. Por ejemplo, en el diccionario dice dignidad, dice lo que es digno. Y digno dice lo que tiene dignidad. Es decir, ni siquiera la Real Academia se ha puesto de acuerdo en este sentido. En la actualidad, sin embargo, que todos somos personas, el valor del ser humano es de un orden superior con respecto a los demás seres del cosmos. Este valor es de la dignidad humana que no se puede otorgar, no se puede retirar y merece respeto incondicionado y absoluto. En la actualidad existen corrientes de pensamiento fuera de la religión que aseguran que por su misma naturaleza, por la misma fuerza de pertenecer a la especie humana, por su particular potencial genético, todo ser humano en sí mismo es digno y merecedor de respeto. La persona tiene un valor inalienable por el solo hecho de ser. Por su inteligencia, el hombre es capaz de trascenderse y de trascender el mundo y dominarlo. Esta idea, si uno la piensa desde un punto de vista absoluto, es la idea exactamente del modernismo, una idea que está obsoleta a partir fundamentalmente de la Primera Guerra Mundial. El Comte, el creador del positivismo, pensaba que el pensamiento científico iba a servir para dominar el mundo y para llegar a un paraíso en la Tierra. Cuando en la Primera Guerra Mundial se utilizan cosas de la ciencia para matar y finalmente llega Hiroshima y Nagasaki, la idea esa del cientificismo, la idea del cientificismo se muere. Lamentablemente, el posmodernismo mata a la idea del cientificismo. El cientificismo no sirve para la vida.
pero sirve para la ciencia. Lamentablemente el posmodernismo también lo niega para la ciencia. Y de hecho el pensamiento positivista científico del aumento permanente del conocimiento sirve para la ciencia, no sirve para... Esto ya lo dijo Claude Bernard. En el mismo momento de la aparición del positivismo dijo, esto me va a hacer, que fue el primer médico que inventó a la medicina como ciencia, que dijo, esto me va a servir para tener más conocimiento del hombre y de la biología, pero no me va a servir para conocer mejor al hombre. Lo dijo ya en 1850. Si bien la mente religiosa, para la mente religiosa, la trascendencia es un atributo fundamental de la vida, una parte del mundo está dispuesta a aceptar que el hombre, solo por su naturaleza, puede trascenderse a sí mismo al pertenecer a un estrato superior de la vida. Lamentablemente, el materialismo, la ausencia de pensamiento metafísico, la manipulación del hombre por el hombre, como nunca ocurrió en la historia, la cosificación del hombre, la era posmodernista carente de valores, pueden llevarnos a caminos oscuros de incierto final. Todas las épocas fueron críticas y, sin embargo, el espíritu humano las superó. Hagamos votos para que así ocurra con estos turbulentos tiempos. Y terminamos con un pensamiento de Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, que dice: solo el espíritu, si sopla sobre la materia, puede crear al hombre. Muchas gracias.